Buenas noches, bienvenidos a la Facultad de Geografía e Historia. Muchas gracias por su asistencia a la presentación del libro Murillo y Sevilla, 1618-2018, conferencia en la Facultad de Geografía e Historia. Voy a dar la palabra a los compañeros que me acompañan, pero antes pues quiero darle la bienvenida, especialmente a los autores que nos acompañan de la obra colectiva que se ha hecho en la facultad, sino también a compañeros decanos que tienen a bien estar hoy conmigo y a la representación de otras instituciones como la Real Maestranza de Caballería, la figura del archivero de dicha institución y de otras instituciones que están presentes, así como compañeros y alumnos de la facultad. En primer lugar va a tener la palabra el director de la editorial de la Universidad de Sevilla, don José Beltrán Forte. Muchas gracias, señor decano. Querido amigo Jesús, queridos compañeros, autoridades académicas y de otras instituciones, señoras y señores, para mí siempre es un placer, una satisfacción la presentación de un libro, estar en un acto como este, que además es un libro editado por nuestra editorial y que supone el fin de un proceso largo, complejo, los autores lo saben, y también nuestros técnicos de la propia editorial, en el que, bueno, pues un día como hoy es un día de enorme júbilo porque es el final de ese proceso, un proceso que ha terminado algún tiempo antes, pero ahora es la presentación en público en su lugar correspondiente, y en este caso tenía que ser, lógicamente, la Facultad de Geografía e Historia, de la obra, de ese proceso editorial, un proceso editorial que es complejo, como digo, pero que además es el resultado de un proceso de investigación importante y, como suelen ser en los libros científicos, bueno, pues que respalda la calidad de este tipo de publicaciones. En unos momentos en que, bueno, muchos estamos como criticados en el ámbito de la universidad pública, los propios profesores, nuestras titulaciones desde determinados ámbitos, sufrimos esos ataques, pues actos como este yo creo que reivindican nuestra institución porque es, como dice una colega de la Junta Directiva de la UNE, de la Unión Nacional de Editoriales Españolas, con libros, con la publicación de libros científicos se construye la universidad y, en cierto modo, pues cumplimos nuestra tarea fundamental, que es la transmisión de ese conocimiento a nuestra sociedad y la transmisión de una manera adecuada. Siempre estamos ahora mismo con el tema del sexenio de transferencia. Bueno, pues evidentemente, aparte de las patentes, los libros son quizás en nuestras áreas humanísticas las patentes más importantes, y en ese sentido yo creo que este libro pues dignifica lo que es el concepto de libro científico, que nunca, aquí no hay que defenderlo, lógicamente, estamos en una facultad de Geografía e Historia, en una facultad de la antigua Facultad de Filosofía y Letras, y la más antigua de Letras, y por lo tanto, ya digo que no hay que defenderlo, pero sí, bueno, desgraciadamente en determinados ámbitos, incluso en ámbitos universitarios, hay que defender la importancia del libro científico, del libro que se hace en la universidad. Por lo tanto, como les digo, una enorme satisfacción. Yo siempre empiezo así mis intervenciones porque, ya les digo, es para mí, bueno, pues un privilegio poder presentar libros durante esta etapa que estoy al frente de la editorial universitaria, poder presentar libros y sobre todo un libro como este. Evidentemente, los que me acompañan en la mesa, nuestro decano y el coordinador de la obra, hablarán de una manera pues mucho más profunda y con conocimiento de causa de por qué surge esta obra y también cómo se organiza. Pero sí, yo quiero aportar brevemente mi grano de arena para decir que me parece, tanto en la forma como en el fondo, pues un libro estupendo, un libro magnífico, un libro que el propio Murillo yo creo que hubiera firmado como uno de sus cuadros, porque está bien hecho en el fondo, como digo, y en la forma. Y ello no es más que el resultado de una conjunción de intereses, de actitudes y de posibilidades. Y en ese sentido, pues debo en primer lugar destacar la labor que nuestro decano, el profesor Navarro, ha llevado a cabo cuando me contó su proyecto de organizar una obra en homenaje, que la facultad hiciera este homenaje a Murillo en su año de Murillo, en sus 2 años de Murillo, en cierto modo, 2018-2019, y muchas de esos
actividades y de resultados de toda la conmemoración del año pasado pues tendrán lugar a lo largo de este año, y en ellos también colaboraremos la universidad y nuestra propia editorial. Como les digo, cuando nuestro decano me contó el proyecto, pues yo también me entusiasmé. Él llegó entusiasta y yo también, porque, como él decía, era un proyecto que construía facultad, y en ese sentido, antes les decía que los libros construyen universidad, y este libro en concreto yo creo que construye facultad, porque, como él dirá, todos los departamentos de nuestra Facultad de Geografía e Historia están aquí representados a través de plumas ilustres. Por otro lado, hace poquísimo tiempo, a finales del año pasado, presentábamos en este mismo lugar otro libro que la facultad hacía en homenaje dentro de esa conmemoración del año de Murillo. Por lo tanto, me reafirmo en lo que dije entonces. Eso me permite además ser más breve, porque fundamentalmente los protagonistas son otros y están ahí sentados delante y en esta mesa acompañándome, porque son los autores y son también el coordinador y el impulsor de este proyecto, que es el profesor Navarro. Por lo tanto, yo voy a ir finalizando simplemente felicitando desde mi puesto actual de director de la editorial universitaria, felicitando en primer lugar, lógicamente, al señor decano por el proyecto, por este proyecto que nos reúne y nos concita hoy aquí a todos, al profesor Palomero por su coordinación modélica. A él se debe, si lo han visto lo habrán podido comprobar, y aquellos que no lo hayan visto todavía, pues los animo a abrir el libro y ver que está elegido, como les decía, de una manera exquisita, y a él se debe, pues en cierto modo, pues esas elecciones que ya digo que creo que desde el punto de vista formal enriquecen lo que es el contenido de fondo del libro, que también es muy importante. Por eso mi felicitación también a los autores, a los 19 autores que han colaborado en el libro, aparte de la presentación que hace el decano de nuestra facultad, y bueno, todos de ellos de una gran calidad. Yo me lo he leído por razones obvias, pero no solamente por eso, lo hubiera leído con enorme disfrute. Yo, permítanme que destaque sobre todo el capítulo que hace Pilar León, porque es de mi área y por afinidad, y podríamos decir también como una especie de discipulato. Me parece magnífico, Murillo y el Antiguo, y no le van a la zaga a los otros. Es decir, que en ese sentido les recomiendo que lean el libro, un libro que se lee muy fácil, un libro que se lee muy cómodo, un libro que se lee y que te enriquece, porque además tiene un aparato de notas muy importante, una bibliografía, etcétera. Es decir, un libro científico en el sentido pleno de la palabra. Y quiero también felicitar, por tanto, al personal de la editorial, tanto al técnico como de todo tipo. Yo creo que el principal valor que tiene la editorial Universidad de Sevilla son sus gentes, aquellos que trabajan allí, que tienen tanta experiencia y que, bueno, pues conforman un equipo de producción, de distribución y de difusión, que yo creo que es un equipo importante y que es lo que hace que puedan llegar a hacerse libros como el que hoy presentamos. Por lo tanto, finalizo aquí, simplemente, como digo, pues agradeciendo la confianza que tanto el decano como el coordinador pusieron en nuestra editorial para llevar a buen puerto este libro, que creo que es obra de todos, y por lo tanto debemos felicitarnos también todos desde la Facultad de Geografía e Historia de nuestra universidad. Muchas gracias. Bien, seguidamente tiene la palabra el profesor Jesús Palomero Páramo, coordinador de la obra y gran impulsor y también alma mater de la obra. Pues muchísimas gracias, señor decano, señor director de la editorial Universidad de Sevilla, autoridades académicas, queridos compañeros, señoras y señores. Con el permiso de todos ustedes, quisiera comenzar yo esta intervención hablando primero de la forma y luego, posteriormente, pasaremos al fondo. Y esa forma va a ir por la tipografía. La tipografía sabemos que es el arte de imprimir, pero la tipografía también es el traje con el que se visten las palabras. Cada época tiene su propio patronaje. La nuestra tiene el Arial, la Calibri, la New Roman, que vienen con esos paquetes integrados cuando compramos un ordenador y dentro del sistema de Word. Pero, ¿cómo era ese traje con que se vestían las palabras en la época de Murillo? Bien, tenemos la grandísima suerte de que Murillo participó en un extraordinario proyecto editorial. Y ese proyecto editorial podemos decir que está considerado en los momentos actuales
como el libro más bello y mejor editado que llevan a cabo las prensas tipográficas españolas en la época del Barroco. Es un libro que escribe un presbítero de la Catedral de Sevilla, Torre Farfán, y está dedicado al nuevo culto, a las fiestas que va a dedicar la Catedral de Sevilla al culto del nuevo santo, patrono de la ciudad y de la monarquía española, que va a ser Fernando III el Santo. Y toda la catedral va a estar absolutamente cuajada de arquitecturas efímeras, de arcos triunfales, de jeroglíficos empresas que diseña el propio Murillo y que posteriormente van a ilustrar ese libro. Y que Torre Farfán nos dice en una de sus páginas que lo hizo el pintor que lo proyectó con el mismo pulso con que usa sus milagrosos pinceles. Bien, teníamos ese libro. Sabemos que ese libro se editó en Sevilla. Sabemos que se editó en una oficina tipográfica que estaba en la Collación del Salvador. Y sabemos que lo imprimió la viuda de Nicolás Rodríguez en el año 1671. Vamos a hablar con la viuda de Nicolás Rodríguez. Y ella es la que nos dio el formato. Y ella es la que nos dio la distribución de la caja, con ese precioso enrejillado y con una ventana en la cual se incorpora el texto. Y ella es la que nos dijo que se debía editar con un papel amarillo berjurado. Y ella es la que nos dijo y nos dio también una serie de viñetas que van a servir para distribuir los diferentes capítulos. Pero nos dijo que ya los caracteres móviles con los que ella había utilizado se habían perdido. Teníamos que buscarlos. Y entonces acudimos a ese personal, a ese capital humano que tiene la editorial y nos dijeron que en los momentos actuales esa fuente se titula Casablanca Antica. Así que con Casablanca Antica como tipo, con el formato que se editó Las Fiestas, con el papel amarillo berjurado, nos aparece ese texto con ese cuidado, con ese esmero que todo el personal y el capital humano de la editorial de la Universidad de Sevilla han dedicado y han consagrado con un objetivo que ya su propio director ha dicho aquí, que si convocásemos en este momento a Murillo, se reconocería perfectamente en ese texto y en esa tipografía. Y dicho esto, voy a pasar ya al fondo del libro. Aparecen una serie de apartados. El primero, lógicamente, está dedicado a la cartografía, a la geografía y al río. Partiendo de la cartografía española, el doctor Posada Simeón analiza las vistas de Sevilla en el siglo XVII. Y atención, en 1618, coincidiendo con el bautismo de Murillo, los impresores, primero los de La Haya, posteriormente los de Ámsterdam, deciden timbrar las vistas de Sevilla, es decir, las postales que comercializan en toda Europa de Sevilla, con el célebre proverbio: quien no ha visto Sevilla, no ha visto maravilla. Acaba de nacer la propaganda turística. Y digo que acaba de nacer porque la palabra propaganda, como todos ustedes saben, la acuña el Vaticano en 1622, 4 años después, con un dicasterio que funda, que es el de Propaganda Fidei. Bueno, pues 4 años antes de que la Santa Sede acuñe la palabra propaganda de la fe, digamos que Sevilla se va a convertir en ni más ni menos que la gran propagandista del turismo. Y tengo que decir que en un mundo plagado de tópicos falsos, como es el de la propaganda turística, pocos han sobrevivido en la Edad Moderna como el que precisamente se acuña ahora sobre la capital hispalense. El doctor Rodríguez Mateos se va a ocupar de las transformaciones urbanas, es decir, de los nuevos barrios extramuros que surgen en el siglo XVII, de las plazas públicas, de construir ya la ciudad con soportales para preservar precisamente a los viandantes de las inclemencias del sol y de la lluvia. Y es un gran siglo de fiebre constructiva, fundamentalmente por parte de las órdenes religiosas. Si conocemos y si vemos precisamente los mapas de Sevilla, los planos, vemos que comienza a erizarse de una serie de torres, de cúpulas, de espadañas, de los nuevos conventos y las nuevas iglesias que se llevan a cabo. De todo eso nos da puntual detalle el doctor Rodríguez Mateos. Y llega a Sevilla el príncipe de Toscana. Y llega a Sevilla Cosme de Medici, que vino a dar un abrazo al apóstol Santiago en un año santo y seducido por el mito de que quien no vio Sevilla no vio maravilla, llega aquí a la ciudad. Evidentemente va a ser recibido como lo que era, por la gran colonia de florentinos que había aquí en Sevilla. Los Bucarelli,
los diferentes miembros que existen aquí en la ciudad, los Fantoni, le llevan, le traen, le agasajan. Y cuando se marcha, dice Cosme de Medici, no he visto ninguna maravilla. Lo que sí he visto veramente es que esta ciudad es un paradiso dei frati, es decir, un paraíso de los frailes. En gran medida venía como consecuencia de toda esta serie, digamos, de construcciones que se van a llevar precisamente a cabo. Son las luces que tiene esa ciudad de Sevilla con esas transformaciones urbanas, pero también tiene una serie de sombras que el doctor Rodríguez Mateo nos indica, como son las deficiencias en el alcantarillado y la falta de higiene en las calles. Si Egipto fue un don del Nilo, Sevilla va a ser un don del Guadalquivir. Pero el río se enfada, y 4 veces se enfadó durante el tiempo en que vivió Murillo. El momento que surgen las grandes avenidas, que sale de Madre y en el cual se pierden hombres, haciendas y animales. El doctor, especialista además precisamente en esta serie de temas, como es el doctor Díaz del Olmo, nos hace un capítulo dedicado precisamente a lo que son las grandes avenidas. Pero cuidado, no solo exclusivamente con una cuestión literaria. Lleva a cabo una estratigrafía en una calle que, curiosidades del destino, tiene el mismo nombre que esta aula, es la calle Carriazo, y en la cual va detallando en un corte estratigráfico las diferentes riadas y las diferentes avenidas a través precisamente de la sedimentación que nos va quedando en la propia ciudad. Hay que decir que esas avenidas finalmente tuvieron repercusiones verdaderamente desastrosas para la ciudad, como consecuencia de que arrastraban bancos de arena, bancos de grava, que terminaron impidiendo que los galeones remontasen el curso del Guadalquivir y que el puerto sevillano prácticamente tuviese ya tonelajes casi ínfimos. Y a esa Sevilla, puerto y puerta de Indias, a ese río Guadalquivir, que es el río más americano de todos, porque durante 300 años hombres, mercaderías e ideas salieron de Sevilla rumbo a la otra orilla hispánica del Atlántico, consagra un capítulo interesantísimo el doctor Pérez Mallaina, centrándose en los nuevos usos que se van a dar a las atarazanas del río. Esas atarazanas que son construidas como artillero precisamente en la época medieval, pero que ya en el siglo XVII las galeras habían entrado en desuso y ese gran edificio se va a utilizar como aduana, se va a utilizar como lonja de pescado y se va a utilizar también como hospital de la Santa Caridad. Y ahí don Miguel Mañara encargará a Murillo, que fue precisamente también hermano de la Santa Caridad, que dé luz y color, que pinte el gran programa que él había escrito en el discurso de la verdad y en la regla. Un segundo capítulo va a estar dedicado, mejor dicho, un segundo apartado a la historia, a la sociedad y a la antropología. Ni riadas ni terremotos. La gran catástrofe que va a colapsar Sevilla va a ser la peste de 1649, que se llevó por delante al 50% de la población. El doctor Núñez Roldán se ocupa de esta sangría demográfica, se ocupa de esta percepción de ruina y de infortunio que, unido precisamente al motín del hambre, hará que de Sevilla a partir de 1649 solamente queda el nombre. Es otra ciudad, es otras gentes, pero aquella Sevilla imperial, puerto y puerta de Indias, lo único que nos va a quedar va a ser la palabra Sevilla. Bien, hay que hablar que en este mundo y en esta sociedad un hijo de Murillo fue canónigo. Los prebendados de la Catedral de Sevilla podemos decir que son la gran aristocracia del clero local por su cultura, por sus privilegios. El doctor Ollero Pina nos dedica un trabajo extraordinario a cómo los canónigos, en un largo siglo, que va a ser el XVII, a ser consumidores de obras de arte. ¿Cómo eran sus casas por dentro? ¿Qué cuadros tenían? Y va a llegar a la conclusión de que los canónigos, en un momento determinado, llegarán a comprar obras de arte como valor refugio, porque están inquietos, porque han leído la máxima de que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y ellos se dan cuenta de que en un momento determinado que se produzca el deceso, necesitan una serie de sufragios para que cuando el cuerpo llegue a la tierra y el alma a Dios, ese alma llegue pronto. Y que una manera de tener esos sufragios
era vender en la moneda pública los bienes que tenía. Y ellos, que son los grandes consumidores de obras de arte, se dan cuenta de que Murillo se cotiza extraordinariamente bien y atesoran cuadros de Murillo porque precisamente en ese deceso esas obras van a repercutir con un drenaje financiero importante que va a estar dirigido y encauzado a una serie de sufragios por el eterno descanso de su alma y su futura salvación. Con el pudor y con el rubor con el que siempre se deben de pronunciar las afirmaciones rotundas, creo que los gráficos, la contabilidad, las referencias que aparecen en este trabajo del profesor Ollero Pina, al cual ha dedicado prácticamente 30 años de trabajo, será citado en el futuro. Comimos a mediodía un gazpacho que me resfrió las tripas. Dice el pícaro Estebanillo González, el mismo año en que Murillo ha pintado la cocina de Los Ángeles para el monasterio Casa Grande de San Francisco de Sevilla. Es decir, que a ese guisoteo de legumbres y a la sopa boba de los conventos, las casas de gula que existían en Sevilla, digamos que no ofrecían productos de alta calidad y algunos postres exquisitos precisamente con las especies que habían venido de América. Con el chocolate, con el cacao, con el azúcar. Murillo es un goloso. Le gusta el chocolate. Y sabemos que le gusta el chocolate porque en el inventario de bienes tiene 8 jícaras, 2 chocolateras y una molienda precisamente de chocolate. Le gusta regalarse el paladar con lo dulce. Y entonces, digamos que nos vamos a ver que los doctores Florío del Corral y Talego López nos hacen un trabajo sobre el peso antropológico de la comida en la Sevilla del siglo XVII, donde no van a faltar ni los fogones estrella ni los grandes platos que se utilizaban en aquel instante. Y he de advertir que, además de la alimentación, Murillo fue un cronista de la moda. ¿Qué se llevaba entonces? Los hombres, la valona, que va a constituir la gran emancipación textil del cuello masculino después de esas almidonadas lechuguillas que se habían utilizado en el reinado anterior de Felipe III. La tendencia en el color sigue siendo la misma, el negro. Un negro que recibe en Europa el tipo de negro español, tan elegante, tan discreto, tan favorecedor y tan caro, porque había que teñirlo con palo de Campeche y evidentemente esto suponía, digamos, que un costo adicional a la hora de comprar la pañería. Las mujeres aclaran la paleta en sus vestidos. Vamos a ver que utilizan desde el amarillo de plomo al verde malaquita. Las doctoras Lora Serrano y Monte Romero Camacho hacen un interesantísimo estudio de estos estilismos de sastrería que saltan desde la pasarela pictórica a estas páginas, sin olvidarse de los accesorios y los complementos, los abanicos, los guantes y hasta las gafas. Un tercer capítulo, lógicamente, tiene que estar dedicado a la vida, al perfil biográfico y artístico del propio Murillo. Hay todavía muchos documentos que explorar. La doctora Hostos Salcedo nos ofrece una riquísima documentación inédita sobre los gananciales de Murillo y sobre todo la herencia de su mujer que le va a corresponder con una serie de fincas en el Aljarafe. Pero lo más curioso de todo esto es que ese paquete, digamos, de documentos se encuentran ni más ni menos que en la Universidad de Oviedo y que gracias precisamente a sus buenos oficios ha conseguido transcribirlos y llevar a cabo su publicación. Hay muchos datos de Murillo que no conocemos, ¿eh? Primero, tenemos que saber acerca de Murillo de su padre. Sí, su padre sabemos que es un barbero cirujano. Bueno, pero ese barbero cirujano, ¿dónde nació? No nació en Sevilla. Ese barbero cirujano, ¿cuántos aprendices tenía? Ese barbero cirujano, ¿quiénes eran sus oficiales? Ese barbero cirujano, ¿dónde trabajaba? ¿Quiénes eran sus pacientes? ¿Y qué opinaban sus pacientes de él? Datos que también poseemos. Ese barbero cirujano, ¿a qué se dedica? El barbero cirujano no le gusta enviar a América mercancías. Cree que se pueden perder en el camino y eso no le interesa. A él lo que le gusta es ser rentista en el mercado inmobiliario local. Y compra una serie de casas que las va a alquilar para ir amortizándolas y luego incluirlas en la dote de sus hijas. Pero se convierte en promotor y va a llevar a cabo una serie de construcciones de corrales de vecinos, también precisamente en Sevilla. Y decimos de Murillo en algún momento determinado que tuvo 14 hermanos, y es cierto. Él fue
el último de ellos. ¿Cuántos hermanos vivían con él? Pues hay que decir que Murillo fue criado como hijo único de padres mayores. Porque Murillo tenía 2 hermanas, las 2 casadas, y 2 hermanos, que se han descubierto ahora vivos, cuando él nació, que eran frailes dominicos. No nos debe extrañar ya en absoluto que el catálogo artístico de Murillo se abra precisamente con cuadros de propaganda tomista y cuadros de la Virgen del Rosario, precisamente como consecuencia de estas referencias que les acabo de decir. Y un dato más. ¿En qué casa nació Murillo? ¿Dónde nació Murillo? Bueno, pues también es una cuestión que había que haberla hecho en el siglo XIX, pero lógicamente no se hizo en aquel momento. Ahora tenemos la oportunidad de incluirla aquí. Bien, de esta biografía de Murillo, de este perfil biográfico, se ocupa el doctor Ros González de una manera admirable y el doctor Luque Teruel va a llevar a cabo el análisis artístico, es decir, el dibujo, el colorido, la perspectiva, la composición y ese triple estilo frío, cálido y vaporoso que va a impregnar prácticamente toda su producción. Uno y otro son el secretario del Departamento de Arte y, en aquel tiempo, el secretario de la Facultad, en los momentos actuales, decano, vicedecano de la misma. Bien. Pasaríamos a un cuarto aspecto, que es el de la iconografía. Vemos que Lope lleva a cabo, precisamente estando en Sevilla, lo que él denomina el arte nuevo de hacer comedias. Pues Murillo hace un arte nuevo de hacer imágenes. Ese arte nuevo de hacer imágenes que viene marcado por las grandes diferencias que hay entre pintor y pintor de imaginería, que no son las mismas. El pintor y el pintor de imaginería, los dos se ocupan de lo bello. Pero para que sea pintor de imaginería, ese producto que él ha realizado debe de provocar, debe de motivar, debe de incentivar al fiel y llevarle a rezar. Si hace un producto muy bello, pero no me provoca, ni me motiva, ni me incentiva, ese no es un pintor de imaginería, ese es un pintor a secas. Murillo se va a convertir en un verdadero pintor de imaginería, porque sus obras siguen provocándonos. Cuentan que está aquí el señor secretario de la maestranza. Podríamos hacer un símil con los toreros. Un torero es aquel que transmite a los tendidos. Y el resto, miren ustedes, el resto son hombres vestidos de naipe. Este sería un poco la gran comparación que va a existir entre uno y otro. Bien, la doctora León Alonso estudia los modelos clásicos en los cuales se va a inspirar el propio Murillo. Va a resultar unos tipos físicos, aparte de que a él le gustaba coleccionar monedas, en el cual vemos esa hermosura de rostro, inspirados en algunos tipos del mundo grecorromano, con ese honesto ademán y con esa gallarda postura. Pero es que además eso mismo se va a transmitir a las vírgenes romanas, con el caso de Justa y Rufina, de lo cual hace un magnífico trabajo también la doctora Pavón Torrejón, y a los nuevos santos, a San Fernando y a la primera santa peruana, la dominica terciaria, que fue Santa Rosa de Lima, también en un magnífico trabajo que lleva el doctor García Vergal. Y ahí seguimos, porque esos estándares que marca Murillo siguen estando permanentes hic et nunc en el año 2019 en la ciudad de Sevilla. La gente no sabe rezar si no son precisamente esos prototipos. Bueno, pues quienes ignoran este magnetismo tachan a Murillo de dulzón y dicen que su taller es una confitería. Bueno, una confitería sagrada. No pensaba así Sul, tampoco pensaba así la mariscala, la mujer de Sul. Cuando Sul monta sus reales en el Palacio Arzobispal y envía una serie de cajones donde la mariscala les abre precisamente en París y dice: no doy crédito a mis ojos. Evidentemente, el doctor Moreno Alonso hace un magnífico trabajo acerca del viaje que hacen esas obras y la posterior venta y las grandes ganancias que va a obtener el mariscal Sul precisamente con la venta de las mismas. Pero nos dice algo que es verdaderamente electrizante. Nos va a decir también cómo después de la guerra algunos afrancesados en Sevilla van a decir: templar un poco las filípicas contra Sul. Digamos que una opinión que nos va a quedar en algún sector de la sociedad sevillana. Y digamos que más perverso que
digamos que el expolio de las obras va a ser la instrumentalización política que se va a hacer de sus Inmaculadas. Quiero decir que en el año 1882, coincidiendo por una parte con lo que va a ser el tercer centenario de la muerte de Murillo y el 25 aniversario de lo que fue el dogma de la proclamación de la Inmaculada Concepción, una joven asociación jesuita, que es precisamente los jóvenes de la Inmaculada, decide hacer una serie de actos en favor de la Inmaculada, en favor del dogma, en favor de Murillo. Y van a organizar una gran procesión que, para que ustedes sepan, llevaba un paso de misterio. Y ese paso de misterio era Murillo pintando una Inmaculada por costaleros por Sevilla. Inmediatamente esta marcha comienza a torcerse. Comienza a torcerse porque esos jóvenes de la Inmaculada Concepción dejan al margen a Murillo, dejan al margen a la Inmaculada y quieren llevar a cabo una reivindicación política. Y esa reivindicación política no es ni más ni menos que, tras la unificación de Italia, el Papa Rey León XIII se encuentra cautivo precisamente en el Vaticano. Cuando sale la procesión y se enteran los carlistas de que aquello se había convertido en una manifestación política, acaban con la misma. Lo cuenta con un donaire extraordinario el doctor Ruiz Sánchez de lo que había sido una procesión de gloria que terminó precisamente como el Rosario de la Aurora. Gracias al obispo auxiliar de Sevilla, el cardenal, después cardenal Espínola, que supo poner a cada uno a su sitio y reivindicó la propia figura de Murillo, colocándole en el pedestal, que de acuerdo con el Museo Imaginario de Malraux sigue todavía subido. Bien, tengo que terminar, y tengo que terminar en nombre de los autores, dar gracias a la editorial, dar gracias también al decano de esta facultad, por su dedicación, por su entusiasmo, por haber sabido transmitir en los autores la suficiente confianza para que participasen en este libro. Cuánta dedicación, cuánto entusiasmo, cuánta transmisión de confianza. Por la respuesta, en la torre del homenaje de Estepa. Saben ustedes que es un extraordinario baluarte que cierra el recinto fortificado de la ciudad sevillana. Y ahí, en la parte inferior, aparece una leyenda que dice: esta torre mandó facer don Lorenzo Suárez de Figueroa, maestre de Santiago. Quien quiera saber lo que costó, que faga otra igual, es saberlo a. Nada más, señores, muchas gracias por la atención prestada. Bueno, unas breves palabras para cerrar el acto, puesto que tanto el profesor Beltrán como el profesor Palomero lo han expresado magníficamente. El proyecto que un día quisimos llevar adelante, que fue una idea, y bueno, y al final, gracias al trabajo de muchos de los que estáis aquí, de compañeros de la facultad, del buen hacer, de su predisposición y además también de esa profesionalidad que caracteriza a los profesionales de la editorial de la Universidad de Sevilla, a los que yo desde luego aquí te transmito y bueno, y también que transmito esa felicitación por el trabajo, por todo el proceso y después ya por la obra realizada, que tal como aquí se ha indicado, pues creo que es de una calidad formal extraordinaria. A mí me ha encantado como lector asiduo de libros, y me ha encantado bueno, el formato, la tipografía, la cuidada selección de imágenes, bueno, todo ello que además ya se ha dicho aquí, que yo creo que todos estarán deseando ver esa obra, porque la verdad es que merece la pena. Yo quiero agradeceros ese trabajo, y además creo que
La Universidad de Sevilla, con la editorial, pues tiene un servicio que aquí en esta facultad lo valoramos yo creo que suficientemente, pero es bueno también recordarlo y además que a otros compañeros que están aquí darles ese agradecimiento por esa labor que hacen tan importantísima, ¿no? Ahora está de moda los sesenios de transferencia, pero la editorial es el exponente máximo también, uno de los exponentes máximos de divulgación de todo el conocimiento que se genera a través de las investigaciones que vamos realizando a lo largo de muchos años, de mucha dedicación que realizamos. Como saben ustedes, pues bueno, la Facultad de Geografía e Historia, que junto con la Facultad de Filosofía, cuyo decano está aquí, y la de Filología, formaron no hace mucho, no hace ya tanto tiempo, pues la antigua Facultad de Filosofía y Letras, y es, por tanto, bueno, pues es una facultad que es heredera, ¿no?, de todos esos saberes y de esa investigación y del conocimiento que hemos heredado a lo largo de muchísimos siglos. La Facultad de Derecho hace poco celebró los 500 años, pues nosotros también podíamos perfectamente, porque tenemos tanta antigüedad como ellos y se lleva, bueno, a través de tantos años tratando de transmitir y de investigar sobre muchas temáticas. Y en ese sentido, y mi segundo agradecimiento, por supuesto, reside en el profesor Palomero Páramo, que ha sido el alma, el que ha llevado, el que ha coordinado toda la obra y que, bueno, si hay pasión en la editorial, pues también ha habido una enorme pasión, una enorme dedicación y además un fuerte estímulo, yo creo que todos los autores son conscientes de ello, de él en su labor de coordinador, que nos ha animado a terminar en plazo y que además, bueno, pues todo el trabajo de la elección de la tipografía, del papel en las imágenes, pues es obra suya y por tanto hay que reconocerle ese también ingente trabajo y desde luego una idea puede ser concebida, pero si después no hay quien la impulse y trabaje sobre ella, difícilmente se puede alcanzar. Así que si este libro está así al final, pues hay unos responsables, por una parte la editorial, pero por supuesto el profesor Palomero Páramo es es uno de los responsables máximos de que la obra haya llegado a este nivel de calidad y de terminación, ¿no? Y ya lo verán más adelante. Así que, Jesús, también muchas gracias por todo ese trabajo que has realizado y después por la exposición tan extensa. Yo realmente sobre los contenidos no voy a decir nada porque no voy a añadir absolutamente nada de lo que ya se ha dicho, pero sí mis palabras van a ir referidas a la idea que ha presidido este proyecto. Y como decano de la facultad, pues es lo que me ha movido, ¿no? Es la idea de un proyecto común. Creo que, y no sé si me equivocaré mucho o poco o nada, pero este es un trabajo de toda la facultad. Intervienen todos los departamentos de la facultad, como he dicho en el prólogo del libro. Era mi intención esa, lógicamente, porque creo que además aquí hay el suficiente talento y hay lo suficiente brillantez en nuestros profesores como para que quedara reflejado en una obra de un sevillano ilustre vista desde una rica perspectiva de diferentes enfoques y que esos enfoques representaran lo que se lleva a cabo en nuestra facultad. Y es un proyecto común de todos. Yo sé que muchas veces esto, decirlo, pues suena un poco como si fuera un deseo, pero es la realidad. Yo entiendo así la facultad y mi trabajo en esta facultad va dirigido a eso, a que se hagan estos proyectos comunes, todos tengamos un ambiente de trabajo que nos permita avanzar en nuestras investigaciones y si la facultad puede apoyar y puede impulsar proyectos comunes, yo desde luego soy el primero y esto es creo que es una imagen de ello. Y ya por supuesto
una vez que hemos hecho esta obra y este proyecto, pues uno se anima a hacer más cosas. O sea, yo ya vengo aquí no solamente para decir este proyecto, sino para indicar que estamos en otro centenario. 1519-2019, el inicio del proyecto de la Circunvalación. Y es mi intención hacer también un trabajo colectivo que recoja los trabajos de profesores de esta facultad que aborden diferentes aspectos de lo que supuso una de las grandes epopeyas de la historia de la humanidad y que su génesis se inició en esta Sevilla, que también queda reflejada, porque es Murillo y Sevilla, como se ve en la imagen, que también se ve reflejada en el trabajo. Yo espero y deseo que podamos llevar a cabo este proyecto conjunto. Desde luego, tengo mucha ilusión, igual que la tenía con este, de poderlo realizar, y por eso se lo traslado, que estamos pensando y vamos a intentar llevarlo a buen puerto, tal y cual se ha hecho en este caso en la obra de Murillo. Así más, sin quererme extender más, de nuevo mi agradecimiento a todos los que han participado en este trabajo. Yo estoy muy satisfecho, no se pueden ustedes hacer una idea de lo alegre que me he sentido cuando ha finalizado, porque cumplimos uno de nuestros grandes, de los fines para lo que está la universidad, que es la divulgación del conocimiento. Y para eso están esos recursos de los que disponemos, escasos, como todos sabemos, no voy a incidir sobre ello, pero el talento, el trabajo y, desde luego, la dedicación pueden superar cualquier otra cosa. Y creo que esto es un exponente de ello porque, aunque lo ha dicho también el profesor Palomero, yo no sé lo que costaría la torre, tampoco sé lo que cuesta esto, pero, desde luego, el resultado está plenamente justificado en un trabajo que para mí es de una enorme importancia y creo que cuando ustedes lo lean, espero que confirmen esas palabras que les estoy diciendo. Muchísimas más gracias por su asistencia y ánimo y lean la obra. Muchas gracias.